Vamos a ver el ejercicio de aplicación del trabajo práctico número 1, pautas para representar un ISBN. En el apartado 3.1 del trabajo práctico 1 nos pide que representemos en forma simbólica, que definamos el alfabeto, los lenguajes unisimbólicos, las operaciones combinadas necesarias para representar los lenguajes correspondientes a cada uno de los campos de un registro de venta de libros. Esa es la idea. Un registro de venta de libros tiene varios campos, ¿sí? El ISBN, el título de la obra, el precio, la fecha, etc. Y nosotros tenemos que representar cada uno de esos campos. Entonces, veamos. El ISBN sería el primer campo, el International Standard Book Number, que va a ser un estándar de 13 dígitos. El título de la obra sería otro campo, una secuencia no vacía de letras, dígitos decimales, signos de puntuación y de longitud máxima 40. Otro campo sería nombre y apellido del autor principal. Debe contener al menos un apellido y un nombre. Cada uno debe ser una secuencia de letras que empiecen con mayúscula. Puede haber abreviaturas, mayúsculas seguidas de minúsculas y que terminan en un punto. También puede haber siglas, mayúsculas y un punto. Se separan con espacios en blanco y la longitud máxima va a ser 30. El nombre de la editorial es idéntico o tiene las mismas características del título de la obra. La fecha de publicación tiene que ser en formato 2 dígitos para el día, barra inclinada, 2 dígitos para el mes, barra inclinada, 4 dígitos para el año. Ojo con este campito, ¿verdad? Porque van a tener que tener en cuenta el mes, que solamente puede tomar de 1 a 12, y en función del mes, cuáles podrían ser los dígitos válidos, ¿verdad?, para el día. Después tenemos precio, va a ser un número real con formato decimal, con punto para separar parte entera de la parte fraccionaria. Con 2 dígitos decimales, puede ir desde el 0,01 hasta el 99.999,99. Y la cantidad, ¿sí? Cantidad de libros que tenemos, va a ser un número entero sin signo, desde el 1 hasta el 9.999. En esta oportunidad yo elegí el ISBN, que es el número internacional normalizado del libro, por sus siglas en inglés. Es un identificador internacional que se designa a una publicación o edición monográfica, de forma exclusiva, relacionado a un título, su editor, el país donde se publica y las características editoriales de la edición del libro. ¿Cómo se compone ese ISBN? Actualmente tiene 13 dígitos, está agrupado en 5 elementos o componentes. Se lo equipara al código EAN13, European Article Number, que se utiliza en los códigos de barra más usuales de los productos, como se muestra en el ejemplo. En el ejemplo podemos ver un libro que tiene un código de barra y también está asociado a un ISBN. ¿Cuáles son las componentes, verdad, del ISBN? Tiene 5 componentes que pueden estar separadas por espacio o por guión. Normalmente un guión. 3 de esos elementos o componentes pueden variar de longitud. El primer componente es el prefijo internacional. Actualmente solo se usan 2 prefijos. Puede ser el 978 para equiparar a los viejos ISBN de 10 dígitos o el 979 para los nuevos ISBN. El segundo componente es el identificador de grupo o grupo registro. Identifica al país, la región geográfica o el área lingüística que participa en el ISBN. Este elemento debe tener entre 1 y 5 dígitos, por eso decimos que es de longitud variable. El tercer componente es el prefijo de editor o de agente editor, que identifica a un determinado editor o a un sello editorial, y debe tener entre 1 a 7 dígitos. También este componente es de longitud variable. El cuarto componente o elemento es el identificador de título o publicación, que identifica una determinada edición y formato de un determinado título, y puede tener entre 1 a 7 dígitos.
perdón, de 1 a 6 dígitos. Por último tenemos el dígito de control de comprobación. Es un solo dígito, está al final, y se lo obtiene a partir de los 12 dígitos anteriores. ¿Cómo se hace? Se suman todos los dígitos, previa multiplicación por 3 de todos los dígitos cuya posición es par. Después se calcula R como el módulo 10 de esa suma. Por último, se toma como dígito de control el número 10 menos R, si R era distinto de 0, o R si este era igual a 0. Veamos un ejemplo. Tenemos el siguiente ISBN. 978-9971-51-920-0. El prefijo internacional, en este caso 978, ¿verdad?, que equipara con el ISBN de 10 dígitos. El grupo de registro del país, en este caso el 9971, representa a Singapur. El agente editor John Wiley & Son 51 estaría representando a este agente editor. El identificador de título, el 220, Introduction to Computer Theory, está identificando a este título. Y el dígito de control, ¿cómo se obtiene? Habíamos dicho que era una suma de todos los dígitos previa multiplicación por 3 de aquellos que están en posiciones pares. Entonces, veamos el ejemplo. El ISBN es 978-9971-51-220-0. El primer 9 está en posición impar, se lo suma. El segundo número, el 7, está en posición par, se lo multiplica por 3. El 8 está en posición impar, se lo suma. El 9 que sigue está en posición par, por lo tanto se lo multiplica por 3. Y así sucesivamente. Todos aquellos dígitos que estén en posiciones pares, se lo multiplica por 3. Se suman todos los dígitos, eso da como resultado un número al cual se le aplica el módulo 10. Al aplicarlo el módulo 10 yo obtengo un resto. Si ese resto es distinto de 0, entonces hago una resta, 10 menos ese resto, y ese es el dígito de control. Pero si ese resto era exacto, es decir, era igual a 0, directamente tomo el 0 y ese sería el dígito de control. ¿Cómo vamos a hacer para representar, verdad? Entonces, un lenguaje que genere todos los, o que represente, mejor dicho, todos los ISBN posibles. En primer lugar, vamos a definir el alfabeto. El alfabeto va a estar compuesto de los dígitos del 0 al 9 y el guión. En segundo lugar, definimos los sublenguajes. En este caso definí 3 sublenguajes, P para el prefijo, que podría ser solamente 2 palabras, el 978 o el 979. D sería el lenguaje que contiene los dígitos del 0 al 9, y G sería el lenguaje que contiene solamente el guión. Entonces, ¿cómo obtenemos los ISBN? Bueno, tenemos que hacer cumplir las 5 componentes. Empezábamos con un prefijo, concatenado con un guión, concatenado con 1 o 5 dígitos para el grupo país, ¿verdad? Que me representaba la región o país donde estaba producido el libro, digamos. A continuación, otro guión para separarlo de la tercera componente. La tercera componente hablaba del grupo editor o sello editor, que podía tener de 1 a 7 dígitos. Por lo tanto, hacemos esta operación, dígito concatenado con la unión de dígito unido a L lambda a la sexta, que sabemos que esto nos puede generar palabras de longitud de 0 a 6, que concatenado con dígito sería de 1 a 7. Concatenado con guión, ¿verdad? Para separar a la cuarta componente era el nombre o título de la obra, ¿sí? Que podía tener de 1 a 6 dígitos. Entonces, dígito, concatenado con dígito me daría que tenga un solo dígito, y esto me da la posibilidad de que tenga de 0 a 5 dígitos más. Por lo tanto, tendríamos de 1 a 6 dígitos para el título o nombre de la obra. Separado, o a continuación, mejor dicho, concatenado con otro guión, ¿verdad? Y concatenado con el dígito de control.
Entonces, toda esta operatoria de lenguaje me da la estructura que tiene que tener un ISBN, pero no me da la longitud. La longitud hemos dicho que son 13 dígitos, pero que están separados por 4 guiones. Entonces, ¿cómo hacemos para que se cumpla la longitud? Vamos a unir dígito unido a guión y lo elevamos a las 17. Y con toda la operatoria previa del lenguaje tendríamos la estructura, ¿verdad?, de los ISBN. Y la intersección entonces me daría los ISBN que estoy buscando. O sea, aquellas combinaciones de dígitos, ¿verdad?, que cumplan con la longitud y que tengan el formato de un ISBN. De esta misma forma, tienen que hacer el análisis, ¿verdad?, para todos los otros campos de un registro de venta de libros. Hacer el análisis, definir el alfabeto, definir los sublenguajes y las operaciones de lenguaje necesarias, ¿verdad?, para representar cada uno de esos campos del registro de venta de libros.